Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta llamada octava de Navidad, los 8 días siguientes que hacen eco y que de alguna manera son la prolongación de la misma fiesta de Navidad extendida durante 8 días. La liturgia de la Iglesia nos recuerda hoy a ese gigante, el más joven de todos los apóstoles y el único que no murió mártir. Al final de su vida, vencido por los años, escribiría uno de los textos más hermosos y el último de los libros bíblicos. Hablamos del libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis, y hablamos precisamente del apóstol San Juan. A él se le atribuyen 5 libros en el Nuevo Testamento. El primero, el Evangelio según San Juan. Segundo, tercero y cuarto, 3 pequeñas cartas de San Juan. Y el quinto libro, el ya reseñado del Apocalipsis o de las Revelaciones. Sabemos que Juan tiene uno de los títulos más envidiados, permítame la expresión, por cualquier ser humano. Se habla de él como el discípulo amado por Jesús, el discípulo que tuvo la confianza de recostarse en su pecho, el discípulo que fue testigo de excepción junto con Pedro y con Santiago de todos los acontecimientos más importantes en la vida pública de Jesús. Realmente descubrimos en el apóstol San Juan una cantera de mística, de contemplación, de un hombre lleno de la fuerza del fuego de Dios. Sus cartas, y concretamente la que nos trae hoy la liturgia de la Iglesia como primera lectura, nos habla de un verdadero contemplativo, un hombre que con sus ojos, con sus sentidos, con sus manos, palpó la palabra de Dios, la que se hizo visible, la que se manifestó, la que anuncia San Juan con ese fuego en el corazón, la que él escribe para que nuestra alegría sea completa, como nos dirá el texto de la primera carta, tomada del capítulo 1, versículos 1 al 4. Pero encontramos también en el Evangelio de hoy que él es el joven discípulo que corre junto con Pedro cuando son anunciados por María Magdalena de que la tumba está vacía. Y aunque Juan, por su juventud, corre más rápido, respeta la autoridad, la jerarquía del apóstol Pedro y espera a que él llegue, el apóstol Pedro, para reconocer las vendas aparte y el cuerpo ausente del que está resucitado. Juan es el ejemplo del hombre tierno. Juan es el ejemplo del místico. Juan es el ejemplo del enamorado. Su evangelio es completamente distinto de los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Es un evangelio cargado de simbología. Es un evangelio cargado de metáforas. Es un evangelio cargado de signos. Es el hombre que descubre que a Dios no se le puede describir con palabras, porque las palabras son la cárcel del pensamiento y de alguna manera limitan las experiencias más profundas del corazón. Juan, aquel que vive el destierro en Patmos, que
que acompaña a la Santísima Virgen María, muy cerca de Éfeso, en la actual Turquía, donde partirá, según una tradición muy creíble, partirá hacia la eternidad la Virgen Santísima, y luego él escribirá el libro del Apocalipsis, aquel que fue el gran depositario de la promesa de Jesús. Serás el hijo de María y al mismo tiempo serás el custodio. Hijo, he ahí a tu madre. San Juan, este discípulo amado, es el que hoy celebramos. Qué bella fecha poderlo celebrar en esta octava de Navidad. Qué hermosa significación la que tiene esta fiesta de Juan, junto con su hermano Santiago, hombres fogosos, de alguna manera directos en sus expresiones, pero transformados concretamente en el caso de Juan, por el amor del resucitado, por el Espíritu del Señor de la vida, por ese Jesús ya no niño, ese Jesús que vive dentro de su corazón, que lo lleva a anunciarlo de una manera distinta, con un fuego inesperado y que está constatado precisamente en su Evangelio, la obra máxima de este querido apóstol. Hoy le damos gracias a Juan por la vida que nos ha enseñado, la palabra hecha carne, como leímos precisamente en el texto de la Navidad, donde hay distintas lecturas para la medianoche, para la aurora, la madrugada y para la misa del día. Aquella palabra hecha carne, aquella palabra que muchos no conocieron, según relata él en el capítulo 1 de su Evangelio, el prólogo, es más, la palabra que muchos rechazaron, pero la palabra que vino a traer luz, paz y salvación a los hombres y mujeres de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todo el mundo. San Juan Apóstol, gracias por tu espiritualidad profunda, gracias por tu mirada evangélica, gracias por la poesía narrada en tu Evangelio, gracias porque nos has enseñado que la palabra ha sido encarnada, que la palabra ha entrado en el torrente de la historia humana, que la palabra de Dios ha venido a salvarnos. Gracias, Juan, nos alegramos contigo. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Los pueblos del mundo entero contemplan la gloria del recién nacido. Amanece la luz para el justo, la alegría para el recto de corazón. Alegrémonos, hombres justos, con el Señor, celebremos su santo nombre. Nos dirá el Salmo 97 de la liturgia de este día. Juan es el discípulo amado que se recuesta sobre el pecho del Maestro en la última cena. Juan es el discípulo amado que en fidelidad se encuentra con María junto a la cruz en la hora de dolor para Jesús. Juan finalmente es el discípulo amado que es testigo también de la tumba vacía junto con el apóstol Pedro, como presencia de que el Señor ha resucitado. Pero notamos precisamente en este último texto evangélico, el que hoy nos presenta la liturgia, que mientras el apóstol Pedro tuvo una visión simple al ver la tumba vacía y los lienzos en su lugar, Juan, por el contrario, el místico, el hombre lleno del amor de Dios, quien había llegado primero a la tumba, no solo por ser más joven que el apóstol Pedro, sino porque su amor lo impulsaba a correr mucho más aprisa. Al llegar a la tumba vacía, vio y creyó. Estos dos verbos son fundamentales en la teología del Evangelio de San Juan: ver y creer. De hecho, encontramos hoy en la primera lectura que la liturgia de la Iglesia nos propone el gran testimonio de San Juan cuando dice: les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. En el fondo, San Juan el místico, Juan el más cercano al corazón del Hijo de Dios, nos señala que la alegría profunda de la vida está en contemplar el misterio de Jesús, el misterio de su persona, verlo, contemplarlo, creerle, seguirle,
asumir su estilo de vida y tomarnos en serio su anuncio de que la existencia puede ser de otra manera. Miramos también como un detalle especial en el Evangelio de hoy, que mientras en Lázaro, cuando es resucitado por Jesús, sale amarrado de la tumba, porque en el fondo su cuerpo estaba prisionero de las cadenas del mundo, no era un cuerpo resucitado. Jesús, por el contrario, en el relato de hoy, donde se nos habla de su resurrección, sale desatado, libre por completo. De alguna manera los lienzos, el sudario a un lado, hablan de la plena vida que alcanzó Jesucristo y que nos promete alcanzar a cada uno de nosotros. Hoy es necesario esperar la resurrección para entender como discípulos quién es verdaderamente Jesús, sus palabras, su proceder, su mensaje, porque a veces hablamos de Jesús como de un hombre importante y sabio, pero cuyo mensaje se ha ido olvidando con el paso de los años, de las décadas y los siglos. No, Jesús sigue viviendo en todo hombre y mujer de buena voluntad. Jesús ha nacido y es lo que celebramos en esta octava de Navidad para quedarse con nosotros, para mostrarnos una nueva forma de vivir, para renovar nuestras relaciones afectivas, para decirnos que nuestras familias pueden ser más tranquilas, más serenas, más abiertas, más amorosas en sus relaciones interpersonales. Hoy se nos muestra a partir del discípulo San Juan que el amor es la gran verdad que tiene que unir a un seguidor de Jesús con el Maestro. No es el conocimiento intelectual, no son las abstracciones o simplemente los conceptos o doctrinas sobre el Evangelio, el mensaje de Jesús, los que cambian las vidas. Es solo el amor, es solo el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón el que es capaz de renovar la existencia. Señor, que aprendamos del evangelista San Juan a amarte mucho y a experimentar mucho tu amor, que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, en que te experimenten a ti Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro,
A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece.
a ti, que eres recto y noble cuando ves que se te abaja. A ti, que te desprecia el mundo, porque no sigues las reglas que ha marcado. A ti, que te enfrentas con él para así poder salvarlo. A ti, que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti. O de las revelaciones. Sabemos que Juan tiene uno de los títulos más envidiados, permítame la expresión, por cualquier ser humano. Se habla de él como el discípulo amado por Jesús, el discípulo que tuvo la confianza de recostarse en su pecho, el discípulo que fue testigo de excepción junto con Pedro y con Santiago de todos los acontecimientos más importantes en la vida pública de Jesús. Realmente descubrimos en el apóstol San Juan una cantera de mística, de contemplación, de un hombre lleno de la fuerza del fuego de Dios. Sus cartas, y concretamente la que nos trae hoy la liturgia de la Iglesia como primera lectura, nos habla de un verdadero contemplativo, un hombre que con sus ojos, con sus sentidos, con sus manos, palpó la palabra de Dios, la que se hizo visible, la que se manifestó, la que anuncia San Juan con ese fuego en el corazón, la que él escribe para que nuestra alegría sea completa, como nos dirá el texto de la primera carta, tomada del capítulo 1, versículos 1 al 4. Pero encontramos también en el Evangelio de hoy que él es el joven discípulo que corre junto con Pedro cuando son anunciados por María Magdalena de que la tumba está vacía. Y aunque Juan, por su juventud, corre más rápido, respeta la autoridad, la jerarquía del apóstol Pedro y espera a que él llegue, el apóstol Pedro, para reconocer las vendas aparte y el cuerpo ausente del que está resucitado. Juan es el ejemplo del hombre tierno. Juan es el ejemplo del místico. Juan es el ejemplo del enamorado. Su evangelio es completamente distinto de los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Es un evangelio cargado de simbología, es un evangelio cargado de metáforas, es un evangelio cargado de signos. Es el hombre que descubre que a Dios no se le puede describir con palabras, porque las palabras son la cárcel del pensamiento y de alguna manera limitan las experiencias más profundas del corazón. Juan, aquel que vive el destierro en Patmos, que acompaña a la Santísima Virgen María muy cerca de Éfeso, en la actual Turquía, donde partirá, según una tradición muy creíble, partirá hacia la eternidad la Virgen Santísima, y luego él escribirá el libro del Apocalipsis, aquel que fue el gran depositario de la promesa de Jesús: serás el hijo de María y al mismo tiempo serás el custodio. Hijo, he ahí a tu madre. San Juan, este discípulo amado, es el que hoy celebramos. Qué bella fecha poderlo celebrar en esta octava de Navidad. Qué hermosa significación la que tiene esta fiesta de Juan, junto con su hermano Santiago, hombres fogosos, de alguna manera directos en sus expresiones, pero transformados concretamente en el caso de Juan por el amor del resucitado, por el Espíritu del Señor de la vida, por ese Jesús ya no niño, ese Jesús que vive dentro de su corazón, que lo lleva a anunciarlo de una manera distinta, con un fuego inesperado y que está constatado precisamente en su Evangelio, la obra máxima de este querido apóstol. Hoy le damos gracias a Juan
por la vida que nos ha enseñado, la palabra hecha carne, como leímos precisamente en el texto de la Navidad, donde hay distintas lecturas para la medianoche, para la aurora, la madrugada y para la misa del día. Aquella palabra hecha carne, aquella palabra que muchos no conocieron, según relata él en el capítulo 1 de su Evangelio, el prólogo, es más, la palabra que muchos rechazaron, pero la palabra que vino a traer luz, paz y salvación a los hombres y mujeres de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todo el mundo. San Juan Apóstol, gracias por tu espiritualidad profunda, gracias por tu mirada evangélica, gracias por la poesía narrada en tu Evangelio. Contemplar el misterio de Jesús, el misterio de su persona, verlo, contemplarlo, creerle, seguirle, asumir su estilo de vida y tomarnos en serio su anuncio de que la existencia puede ser de otra manera. Miramos también como un detalle especial en el Evangelio de hoy, que mientras en Lázaro, cuando es resucitado por Jesús, sale amarrado de la tumba, porque en el fondo su cuerpo estaba prisionero de las cadenas del mundo, no era un cuerpo resucitado. Jesús, por el contrario, en el relato de hoy, donde se nos habla de su resurrección, sale desatado, libre por completo. De alguna manera los lienzos, el sudario a un lado, hablan de la plena vida que alcanzó Jesucristo y que nos promete alcanzar a cada uno de nosotros. Hoy es necesario esperar la resurrección para entender como discípulos quién es verdaderamente Jesús, sus palabras, su proceder, su mensaje, porque a veces hablamos de Jesús como de un hombre importante y sabio, pero cuyo mensaje se ha ido olvidando con el paso de los años, de las décadas y los siglos. No, Jesús sigue viviendo en todo hombre y mujer de buena voluntad. Jesús ha nacido y es lo que celebramos en esta octava de Navidad para quedarse con nosotros, para mostrarnos una nueva forma de vivir, para renovar nuestras relaciones afectivas, para decirnos que nuestras familias pueden ser más tranquilas, más serenas, más abiertas, más amorosas en sus relaciones interpersonales. Hoy se nos muestra a partir del discípulo San Juan que el amor es la gran verdad que tiene que unir a un seguidor de Jesús con el Maestro. No es el conocimiento intelectual, no son las abstracciones o simplemente los conceptos o doctrinas sobre el Evangelio, el mensaje de Jesús, los que cambian las vidas. Es solo el amor, es solo el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón el que es capaz de renovar la existencia. Señor, que aprendamos del evangelista San Juan a amarte mucho y a experimentar mucho tu amor, que en esto consiste la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta llamada octava de Navidad.
los 8 días siguientes que hacen eco y que de alguna manera son la prolongación de la misma fiesta de Navidad extendida durante 8 días. La liturgia de la Iglesia nos recuerda hoy a ese gigante, el más joven de todos los apóstoles y el único que no murió mártir. Al final de su vida, vencido por los años, escribiría uno de los textos más hermosos y el último de los libros bíblicos. Hablamos del libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis, y hablamos precisamente del apóstol San Juan. A él se le atribuyen 5 libros en el Nuevo Testamento. El primero, el Evangelio según San Juan. Segundo, tercero y cuarto, 3 pequeñas cartas de San Juan. Y el quinto libro, el ya reseñado del Apocalipsis. Gracias porque nos has enseñado que la palabra ha sido encarnada, que la palabra ha entrado en el torrente de la historia humana, que la palabra de Dios ha venido a salvarnos. Gracias, Juan, nos alegramos contigo. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Los pueblos del mundo entero contemplan la gloria del recién nacido. Amanece la luz para el justo, la alegría para el recto de corazón. Alegrémonos, hombres justos, con el Señor, celebremos su santo nombre, nos dirá el Salmo 97 de la liturgia de este día. Juan es el discípulo amado que se recuesta sobre el pecho del Maestro en la última cena. Juan es el discípulo amado que en fidelidad se encuentra con María junto a la cruz en la hora de dolor para Jesús. Juan finalmente es el discípulo amado que es testigo también de la tumba vacía junto con el apóstol Pedro como presencia de que el Señor ha resucitado. Pero notamos precisamente en este último texto evangélico, el que hoy nos presenta la liturgia, que mientras el apóstol Pedro tuvo una visión simple al ver la tumba vacía y los lienzos en su lugar, Juan, por el contrario, el místico, el hombre lleno del amor de Dios, quien había llegado primero a la tumba, no solo por ser más joven que el apóstol Pedro, sino porque su amor lo impulsaba a correr mucho más aprisa. Al llegar a la tumba vacía, vio y creyó. Estos 2 verbos son fundamentales en la teología del Evangelio de San Juan: ver y creer. De hecho, encontramos hoy en la primera lectura que la liturgia de la Iglesia nos propone el gran testimonio de San Juan cuando dice: les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. En el fondo, San Juan el místico, Juan el más cercano al corazón del Hijo de Dios, nos señala que la alegría profunda de la vida está en contemplar